¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa sin que te des cuenta? ¿Alguna vez te sientas a pensar en cómo vas a ser súper productiva, pero luego encuentras que estás perdiendo el tiempo? Sé que no soy yo la única persona que a veces siente que el lunes ha empezado con una larga lista de cosas por hacer, que empiezo a hacer todo lo que puedo y continúo durante el día solo para darme cuenta al llegar la noche de que no he avanzado en ninguna de las cosas que tenía por hacer. Y si eres una mamá trabajadora como yo, sin duda te preguntas cómo dejar de perder el tiempo para acabar las tareas importantes lo antes posible y poder disfrutar de tiempo para ti y para tu familia. Hola, soy Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu espacio para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Si te gustan los vídeos sobre minimalismo, organización y productividad, te invito a que te suscribas. Gracias. Yo he estado ahí cuando tenía que hacer malabarismos para trabajar, educar y que la casa no pareciese un desastre natural. En esos tiempos me preguntaba si algún día iba a llegar a acabarlo todo. Había días en los que me caía a la cama tan exhausta por la noche y sintiéndome como un completo y absoluto fracaso porque solo había logrado marcar una o dos tareas completadas en mi lista de tareas pendientes. Y lo peor es que a mi parecer todas las otras madres trabajadoras lo tenían todo controladísimo. Según Instagram, yo era la única persona a la que no le llegaban las horas. Hoy sé que el secreto de llegar a todo no está en intentar llegar a todo, porque hacerlo todo es imposible. El secreto es hacer menos, es hacer las cosas que son importantes y sobre todo dejar de hacer las que no lo son, porque estas son las que nos hacen perder el tiempo. Hoy vamos a hablar de eso, 7 cosas que nos hacen perder el tiempo. Decidir lo que vas a cocinar en cada comida. Yo creo que todas nos hemos visto alguna vez en esta situación. Llega la hora de la cena y no tienes una idea de lo que vas a preparar. Intentar decidir qué vas a hacer de cena para ti y para tu familia cada día no es solo una pérdida increíble de tiempo, sino que también es estresante, sobre todo si tu día ya va siendo largo. Tienes que andar mirando los ingredientes que tienes, pensando lo que se va a poner malo, lo que se te ocurre, qué puedes hacer y que luego encima sea sano y que les guste. Para mí encima, que no me gusta cocinar, la hora de la cena era lo peor. La solución: empieza a planificar tus comidas. La planificación de comidas es el simple acto de planificar y anotar a priori tus comidas para la semana o incluso para el mes. Hay muchas razones por las que yo creo que la planificación y la preparación de comidas son geniales, pero creo que todas se encajan en 3 categorías principales: ahorrar tiempo, ahorrar dinero y tener más control sobre los alimentos que tú y tu familia consumís. Si este es un tema que te interesa, te dejo aquí abajo un vídeo para que lo veas después. Multitasking, o lo que viene a ser realizar múltiples tareas simultáneamente. No es ningún secreto que las mujeres estamos más ocupadas que nunca. Entre las demandas de ser una madre moderna, cuidar de la casa, tener una carrera laboral, desde casa o incluso fuera, e intentar cuidar de nuestra salud y mover nuestro cuerpo, parece como si las mamás nunca tuviésemos tiempo para descansar. Y si tienes más de un hijo, todas estas responsabilidades se duplican, se triplican, cuadriplican o más. Por eso a veces nos vemos ante la tentación de hacer varias cosas a la vez para ahorrar tiempo. Pero la verdad es que el multitasking no funciona. Yo creía que se me daba fenomenal esto del multitasking, pero descubrí que al final, cuando intentas hacer varias cosas a la vez, acabas tardando más en hacer cada cosa. Por ejemplo, cuando me sentaba a planificar el contenido de mi canal, mientras que hacía los deberes con mi peque, no estaba presente en ninguna de las dos cosas. No era posible responder a sus dudas mientras que estaba escribiendo un párrafo en un guión. Y encima de pronto había que hacer la cena. Al final no acababa de escribir hasta bien entrada la noche. Si me hubiera sentado a escribir de forma intencional, podría haberlo hecho en 1 hora más o menos y habría sido menos dramático hacer los deberes. En cambio, sí me llevaba unas 6 horas. Por no hablar de que luego me andaba preocupando toda la tarde, lo cual me ponía de súper mal genio. Eso, amigas mías, no es un uso efectivo de mi tiempo ni una forma de ser buena mamá.
¿qué hacer en su lugar? Porque ¿cómo se supone que vamos a hacer todas estas cosas a la vez? Respuesta corta, no podemos. Siempre os digo que lo puedes hacer todo, pero no lo puedes hacer todo a la vez. Por eso tenemos que simplificar y priorizar. Si quieres aprender más sobre cómo aprender a priorizar, te dejo un vídeo aquí abajo para que lo veas después. Limpiar sin un plan. Ya sabéis que a mí los procesos me gustan mucho y esto es porque tener un proceso ya definido nos ahorra muchísimo tiempo, ya que no tenemos que decidir qué es lo que hay que hacer en cada momento. Yo llevo años limpiando con un plan en casa. Ahora, este plan va cambiando según el periodo de mi vida en el que me encuentro. Ha habido veces en las que mi marido y yo hemos podido colaborar a partes iguales y otras veces que por motivos laborales uno ha tenido que dar más que el otro, con lo cual las tareas se reparten de forma distinta. Ahora que mi peque tiene 11 años, asume más responsabilidades en la casa y esto a mí me libera también algo de tiempo. También ha habido momentos en los que mi horario ha sido muy errático, mientras que otras épocas, como ahora, es más fácil seguir rutinas que son menos flexibles. Cualquiera que sea tu estilo de vida, es importante que selecciones una serie de tareas predeterminadas para no perder el tiempo decidiendo qué es lo que vas a hacer en cada momento. Te dejo 2 vídeos aquí abajo con 2 sistemas de limpieza diferentes para que los veas después. Son Fly Lady y limpieza por tiempo. Si no te preparas, te estás preparando para fracasar. Benjamin Franklin. Las rutinas son un elemento básico para controlar tu vida. La gran mayoría de las veces nos vamos a dormir sin pensar si está todo listo para la mañana siguiente. ¿Cuántas veces te has levantado por la mañana y te has preguntado qué te pones hoy, dónde pusiste las llaves o la cartera o dónde están las mochilas del cole? Lo cierto es que esos minutos mañaneros son muy valiosos y la verdad es que no te los quieres pasar corriendo por la vida, por la casa, haciendo cosas que podías haber hecho anoche, porque eso es una pérdida de tiempo y es un estrés. Algunas de las cosas que yo hago la noche anterior son organizar el almuerzo para mi peque que come en el cole y se lleva el sándwich, preparar mi ropa y la del cole también, dejar la mochila del cole preparada, esto lo hago con mi peque, vaciar mi bolso y dejar la cafetera preparada. Incorporar estas rutinas a mi rutina de noche ayuda a que mi mañana transcurra mucho mejor porque elimina el estrés y el caos de tratar de resolverlo todo por la mañana, va todo más suave. Las redes sociales. Hay muchísimo contenido en internet sobre este tema. Yo también tengo un vídeo, te lo dejo aquí abajo. Lo cierto es que las redes sociales están diseñadas para que pasemos el mayor tiempo posible conectados y encima son la herramienta perfecta para procrastinar. Estás estresada, te metes en Facebook para mirar los últimos posts y tu mente está recibiendo gratificación, que es lo que necesita para eliminar el estrés. Pero no es la solución, te está haciendo perder el tiempo. Y no me entiendas mal, las redes sociales no son nada malo en sí, pero como todo hay que tratarlas con moderación. Yo asigno un ratito cada día a las redes sociales, generalmente al final del día, unos 20 minutos después de cenar, para mirar cosas y leer posts que me interesan. Los sábados por la mañana me gusta ver YouTube mientras desayuno y es mi indulgencia los fines de semana cuando voy sin prisas. No se trata de eliminar tus redes sociales completamente, se trata de definir cuánto tiempo quieres pasar en ellas para dejar de perder el tiempo de una forma innecesaria. Comprar sin una lista de la compra. Ir a comprar sin una lista de la compra no es solo poco eficiente en el tema monedero, sino que también es una pérdida increíble de tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez eso de tener que volver al principio del supermercado porque se te ha olvidado poner no sé qué en el carrito? ¿O pasas 10 minutos intentando decidir si vas a desayunar cereales o tostadas esta semana? Por no hablar de los paseos extras a la tienda que nos tenemos que dar cuando nos damos cuenta de que nos habíamos quedado sin champú y también sin leche y no hemos comprado más. ¿Por qué? Porque íbamos sin lista. Hacerlo tú todo. Seguir haciendo cosas nosotras que podríamos delegar perfectamente es una gran pérdida de tiempo. En otros vídeos os he hablado de lo importante y de lo urgente. Este concepto está muy bien representado en la matriz de Eisenhower. Aquí vemos que las cosas urgentes pero no importantes se pueden delegar.
Por ejemplo, hace poco hemos delegado a mi peque de 11 años la tarea de poner los platos en el lavavajillas después de cenar. La tarea es urgente porque tiene que hacerse en ese momento, no se puede dejar para mañana o para luego, pero no es una tarea de vida o muerte que haya que hacer perfectamente, con lo cual la podemos delegar. Para delegar tareas y que no te dé un ataque de nervios en el intento, hay que aprender a dejar ir la idea de que las cosas tienen que hacerse perfectas a la primera o exactamente como tú quieres. Las primeras veces que mi peque puso lavavajillas no estaba todo bien colocado, pero eso no quiere decir que no vaya a aprender o que no se le pueda delegar porque no lo sabe hacer. Con el tiempo, él lo hará también como lo hago yo y yo habré recuperado unos cuantos minutos de mi tiempo cada día. Espero como siempre que este vídeo te haya aportado muchísimo valor. Si es así, porfa dame un like que ayuda un montón al canal. También como siempre te dejo unos cuantos vídeos aquí abajo que te pueden ayudar a profundizar en algunos de estos temas de los que hemos hablado. Y si quieres saber más sobre cómo simplificar tu vida, aquí te dejo esta lista de reproducción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.